Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 3 de diciembre del año 2024. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos nuevos nombramientos. Por una parte, el nuevo embajador de España en Venezuela y por otra, el nuevo secretario de Estado de Comunicación. Respecto al nuevo embajador en Venezuela, el elegido es Álvaro Albacete, hasta ahora jefe de gabinete del ministro de Cultura Ernest Urtasun, que como saben ustedes es la mano derecha de Yolanda Díaz en Sumar. Les voy a leer un párrafo de la noticia de nuestra compañera Sandra León en Libertad Digital sobre Álvaro Albacete. Se trata de un diplomático de confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ya hace 20 años jugó un papel clave en la estrategia del gobierno socialista para estrechar vínculos con el régimen de Hugo Chávez. Entre 2004 y 2011 fue asesor parlamentario y director adjunto del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, en una época marcada tanto por el caso Navantia como por los primeros acuerdos alcanzados entre el gobierno de Zapatero y Venezuela en materia estratégica. El hombre de confianza de Zapatero ha sido nombrado nuevo embajador de España en Venezuela el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha confirmado la condena al embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, por cobrar de la petrolera PDVSA. 10 meses de cárcel por delitos fiscales después de haber pactado con la Fiscalía y 2 años de prisión para su hijo Raúl Morodo, que también estaba en el tinglado. Antes del generoso ofrecimiento y beneficioso pacto de la Fiscalía con los condenados, el padre y el hijo, Morodo padre, Morodo hijo, iban para la cárcel, porque se les pedían muchos más años de prisión. Ahora parece que se van de rositas. Esto en cuanto al nuevo embajador de Sánchez en Venezuela que ha colocado Zapatero. Respecto al nuevo secretario de Estado de Comunicación, según fuentes próximas a Francesc Vallès le comunicó ayer a Pedro Sánchez que estaba cansado y que quería dejarlo. Bueno, pues para sustituirle, en un tiempo récord, la Moncloa ha nombrado a Jon Antolín. Jon Antolín ya había trabajado en el gabinete de comunicación de Moncloa, primero como asesor y después como director general de coordinación informativa del gobierno. Luego, Sánchez lo colocó al frente de la comunicación de Ferraz y después de este paréntesis de algo más de 2 años, vuelve a la Moncloa. Jon Antolín todavía no ha tomado posesión oficial de su cargo. Lo hará en los próximos días. Mañana, pasado. Hoy, Jon Antolín quería estar presente en Moncloa en la última rueda de prensa de su antecesor, de Francesc Vallès. Rueda de prensa en la que Pilar Alegría ha dicho: Sí, si me permiten, única y exclusivamente les decía al inicio de mi rueda de prensa, y aunque estas cosas creo que no sé si son muy habituales, aunque esté aquí delante en nombre del Gobierno y especialmente yo como portavoz quiero agradecerle a Francesc Vallès. Saben que hoy es su última rueda de prensa en calidad de secretario de Estado de Comunicación. Han sido 3 años y medio al frente, ya les puedo asegurar a todos ustedes, de un área muy intensa y muy compleja. Y, por supuesto, también darle la enhorabuena a la persona que va a ocupar la Secretaría de Estado, que también es si me permiten, un viejo conocido para muchos de esta sala, para Jon Antolín, que no me cabe ninguna duda que, al igual que Francesc, hará un magnífico trabajo. Por supuesto que hay periodistas que conocen a Jon Antolín. Por ejemplo, Pablo Motos. Antolín escribió en Twitter que El Hormiguero es un trampismo en prime time con escorpiones que atacan al gobierno. Ana Rosa Quintana seguro que también conoce al nuevo jefe de comunicación del presidente del gobierno. Antolín la llamó ultra y trampista. Y el que seguro no se ha olvidado de Antolín es Risto Mejide. Moncloa ha premiado hoy con una Secretaría de Estado al que amenazó al programa de 4 Todo es mentira. El equipo de este programa recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. Y el mensaje decía lo siguiente, os lo leo tal cual.
¿Era necesario poner lo de los datos personales? Como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Esto es un mensaje muy serio. Pero fijaos cómo está operando el Partido Socialista en estos momentos por debajo de la mesa. Fijaos lo que le dice a un medio de comunicación y a un programa que es libre e independiente. Esto es propio de una república bananera. Este mensaje es propio de una dictadura. Este mensaje es impropio de un director de comunicación de un partido democrático. Pues el mensaje era de Jon Antolín, que hoy ha sido nombrado secretario de Estado del Gobierno de España. Antolín también fue noticia recientemente porque era uno de los que estaba en la comitiva que acompañó a Begoña Gómez el día en el que la mujer del presidente tuvo que declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Antolín también fue noticia por publicar en las redes sociales el bulo de que el PP es el que había censurado el libro de Fariña justo el día en el que Sánchez anunciaba desde la tribuna del Congreso medidas para acabar con los bulos. Nunca rectificó, a pesar de que el autor del libro, Fariña, le recordó que ese libro no había sido censurado por el PP porque en España el PP o cualquier partido no censuran libros, sino que lo hace un juez, que en realidad lo que hizo fue, ante una denuncia, secuestrar la edición. Desconocemos dónde irá ahora Francesc Vallès, ya que la presidencia de la agencia EFE ya está ocupada por su antecesor en el cargo como secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y todos los puestos a repartir de Radio Televisión Española ya están dados a dedo, de Angélica Rubio para abajo. Que no se preocupe Vallès porque, en nuestra opinión, seguro que el sectarismo con el que ha actuado estos años contra medios, como por ejemplo esta casa, seguro que encuentra premio pronto en el sanchismo, si es que lo necesita, a lo mejor no lo necesita. Y la verdad es que Francesc Vallès se ha despedido hoy a lo grande, porque tanta afición le ha cogido la Moncloa a filtrar datos confidenciales como los de la pareja de Ayuso, que hoy, por filtrar, han filtrado los papeles que Moncloa le había escrito a Pilar Alegría para que la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros saliera al paso de las preguntas de los periodistas sobre Aldama y otras cuestiones que incomodan al sanchismo. La cosa ha sucedido así. A las 10:13 de la mañana, El País adelantaba el nuevo nombre del secretario de Estado de Comunicación del Palacio de la Moncloa. A las 10:30 de la mañana, minutos más tarde, desde la Secretaría de Estado de Comunicación, yo no sé si por los nervios del último día, por la relajación, porque se han querido ir a lo grande, han enviado a los medios de comunicación ese argumentario que le pasan a Pilar Alegría para que Pilar Alegría vea esas notas y luego las lea, que es lo que nosotros les contamos aquí los martes que hace la portavoz del Gobierno. La Moncloa, la verdad es que ahora mismo no es precisamente la sede de Can Plus. Es un manojo de nervios y eso se nota con cuestiones como esta. Porque minutos después la Secretaría de Estado ha tenido que mandar otro correo a los periodistas diciéndoles que el anterior email había sido un error y que disculpáramos las molestias. Pero ya no había vuelta atrás. Los correos electrónicos, una vez que se envían, no es como lo de WhatsApp, que todavía tienes un tiempo de reacción. Y claro, todos los medios hemos tenido acceso a todas esas indicaciones, frases hechas que le pasan a la portavoz del Gobierno para que luego Pilar Alegría las repita en voz alta. ¿Que le preguntan a la portavoz por Aldama? Pues dice que, abro comillas, ese señor no tiene ninguna credibilidad en todo lo que está declarando. Si la pregunta es sobre Begoña, pues dices que, abro comillas, la verdad se abrirá paso. Si le preguntan por el hermano de Sánchez, dices que, abro comillas, no hay indicios de irregularidades. Que te sacan la próxima declaración de Ábalos, dices que, abro comillas, que Ábalos dé las explicaciones que considere. Todos estos entrecomillados son los que iban en el argumentario que, por error, por nervios, para lo que me queda en Moncloa, lo han filtrado los periodistas. Pero a veces, todos esos asesores de Moncloa que se exprimen
los sesos para adelantarse a las preguntas y por lo tanto preparar las respuestas, pues todos esos asesores no llegan a cubrir los flancos por donde van a ir los periodistas en Moncloa. Periodistas que hay veces que son capaces de hacer preguntas para las que no hay un argumentario escrito todavía para Pilar Alegría. Por ejemplo, esta acertada pregunta que le ha hecho Ana Martín, periodista del Debate. Para la portavoz en Estados Unidos ha sido muy polémico el indulto que Joe Biden ha concedido a su hijo al final de su mandato. En España el presidente del Gobierno tiene imputados a 2 familiares, a su mujer y a su hermano. Quería preguntar al Gobierno una opinión al respecto, si debe un gobierno democrático, un presidente democrático, indultar a familiares y si, llegado el caso, considera que Pedro Sánchez no lo haría. Y sobre lo que hacen otras administraciones, en este caso la norteamericana, como puede ser de cualquier otro país, lógicamente, y además por absoluto respeto, a nosotros evidentemente no nos corresponde opinar sobre estos temas. Joe Biden dijo que no lo haría. Prometió no usar esa prerrogativa que le otorga su cargo de presidente del gobierno de Estados Unidos. La portavoz del gobierno de Joe Biden hace unas semanas dijo eso de no es no, qué parte de no es no ha entendido, se lo tengo que repetir 7 veces, se lo repito. ¿Le suena? Porque casi fue así, ¿eh? Y al final Joe Biden indulta a su hijo. ¿Cómo lo ha justificado Joe Biden? Pues diciendo que los problemas judiciales de su hijo los instigaron sus rivales políticos. Le ha faltado decir lawfare para rematar el paralelismo. Así que le preguntan a la portavoz de Sánchez sobre este asunto internacional y dice que... Y sobre lo que hacen otras administraciones, en este caso la norteamericana, como puede ser de cualquier otro país, lógicamente, y además por absoluto respeto, a nosotros evidentemente no nos corresponde opinar sobre estos temas. No se lo van a creer, pero justo antes de decir que por absoluto respeto no opinan de lo que hacen otros gobiernos, la persona que estaba sentada a la izquierda de Pilar Alegría, es decir, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, acababa de decir esto. Lo que veo claramente es que el señor Milei, cuando pasó por aquí con su predicamento de la motosierra, parece que ha tenido efecto. Y aquí en la Comunidad de Madrid se lo han tomado en serio esto de recortar y dar el golpe final a un sistema público muy importante que es el de las universidades. Luego ahondaremos en una de las declaraciones más graves que se han hecho hoy, que la ha hecho la ministra de Universidades sobre la Comunidad de Madrid. Luego oiremos sobre ese asunto, pero han visto, ¿no? Así que no hablan del gobierno de Biden porque hay que respetar a otros gobiernos, pero si es el de Argentina, nos despachamos a gusto. Hombre, pues con Javier Milei podrás estar de acuerdo o podrás estar en desacuerdo. Pero lo que nadie puede negar, y creo que ya nadie niega, es que al menos Milei está haciendo lo que prometió. Algo que no puede decir nuestro presidente Sánchez en muchos temas, como por ejemplo uno tan sensible como el de la vivienda. Sánchez es reincidente en esto de engañar con anuncios relacionados con la vivienda. La última promesa la hizo el pasado domingo, en pleno discurso durante el Congreso Federal del PSOE. Claro, con todos los casos de corrupción, Aldama, lo de Lobato, su hermano, su mujer, Sánchez tenía que decir algo para que no se hablara de lo de Lobato, Aldama, Ábalos, su mujer, su hermano. ¿Y qué dijo Sánchez? Esto. Desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Todo el auditorio se puso en pie aplaudiendo al presidente del Gobierno.
la primera fila, que es donde estaban los primeros espadas, perdón por citar al líder del PSOE andaluz, porque no lo citó ni Sánchez, y eso que estaban en Sevilla, estaban, bueno, a María Jesús Montero, como en los grandes momentos, le salía humo de las manos de tanto que aplaudía por la creación de una gran empresa pública capaz de construir viviendas desde la Administración General del Estado. Pero con Sánchez siempre pasa igual. Y la materia es casi lo de menos, porque te lo puede hacer con indultos, con Batasuna, con la ETA, que con la vivienda. Sánchez hace el anuncio, Sánchez se lleva los titulares, Sánchez cosecha los aplausos y luego le toca a uno de sus subordinados comerse el marrón de explicar la letra pequeña del spot publicitario que desmonta la publicidad engañosa del presidente. La papeleta le ha tocado esta mañana a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, que era entrevistada en Televisión Española. Y ya en la primera pregunta se ha desmontado el anuncio. Tenemos, ministra, un montón de preguntas sobre esa empresa pública de vivienda que anunció el presidente del Gobierno en el Congreso del Partido Socialista en Sevilla. ¿Cuándo se va a constituir? Porque ¿cómo la harían ustedes? ¿Esto tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros? Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, SEPES, se va a completar con otras acciones. Habíamos dado los primeros pasos, había tenido ya ese primer presupuesto para la vivienda asequible, con otros instrumentos como ICO o los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario que se pueden traducir en vivienda asequible, o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del Partido Popular, como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa. Me pregunta usted por los plazos. Llevamos un año trabajando los departamentos económicos con la fórmula jurídica para dar respuesta a esa nueva empresa. Se tratará de convertir y fortalecer SEPES, por tanto, el instrumento es el fortalecimiento de la anterior empresa del suelo, que ahora abarca también la vivienda. Esa empresa que ya tenemos, es decir, que era mentira que se fuera a crear una nueva gran empresa pública. Resulta que Sánchez estaba hablando del SEPES, la entidad estatal del suelo, que existe desde 1981, hace más de 40 años. El pinchazo del anuncio sanchista, en mi opinión, creo que ha cogido un tanto por sorpresa hasta a Silvia Inchaurrondo. Con lo cual, ministra, entiendo que la empresa no hay que crearlo. No hay que crearla, sino que es fortalecer. Hay que transformarla. No iría por el Consejo de Ministros. Hay que transformarla, aunarla. Seguramente lo compartamos en el Gobierno y en el Consejo de Ministros por su trascendencia, pero no necesita de un acuerdo de Consejo de Ministros a priori, más allá de que estamos ultimando en estas semanas algunos de los instrumentos jurídicos para abordarlo con las máximas garantías. Y es un instrumento que viene a completar la acción de otras administraciones. Desde luego hay empresas municipales muy potentes en nuestro país. Hay ejemplos como la empresa del área metropolitana de Barcelona, que sin duda es un ejemplo a seguir, o también la empresa pública en Euskadi. Es esa la inspiración y la fortaleza con la que queremos tirar nosotros desde el Gobierno de España de una política pública de vivienda. Hemos de promover ese parque público de vivienda para converger en estándares europeos al tiempo que se garantiza de forma permanente. Ha sido casualidad que Isabel Rodríguez haya elogiado la empresa pública en Cataluña y la empresa pública en el País Vasco, que son el PNV y Junts los que se quejaron diciendo que el gobierno quiere hacer el qué, y hoy resulta que no se crea nada, solo se transforma. La gran empresa de Sánchez para la vivienda es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. A Isabel Rodríguez solo le faltó citar a Antoine Lavoisier, porque no hacía más que hablar y hablar y hablar, porque no podía concretar nada. El otro presentador de Televisión Española, Marsala, se veía obligado a intervenir para tratar de sacar algo en claro de la entrevista. ¿Qué vendemos? Por lo tanto, para que lo entendamos, que igual es un poco complejo, se va a coger SEPES, que es la entidad estatal del suelo, para ir agrupando un poco todas las políticas que ya se están haciendo, para agrupar todo bajo un mismo paraguas. Y esta empresa entiendo que también construirá, pondrá grúas, o no lo va a hacer en este caso. Promoveremos vivienda. Fíjese, hay una gran... Pero promover vivienda es construirla, ¿o cómo va eso?
Lo haremos en colaboración con las empresas de la construcción en nuestro país, que es un sector muy fuerte, que además nosotros respetamos y valoramos y que es imprescindible para la promoción de vivienda. Tenemos que promover mucha vivienda. Estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta. Es una empresa integral que nace del germen de SEPES, que será y que incorporará todas las potencialidades y todas las capacidades que dispone la Administración General del Estado, redoblando los esfuerzos, desde los esfuerzos de personal a los esfuerzos también en el ámbito de los presupuestos generales del Estado, la financiación. Así que no había empresa nueva, solo se transforma y tampoco va a construir Sánchez una sola casa, sino que se lo van a cargar como siempre al sector privado. Parecía que a los dos presentadores del matinal de Televisión Española no les entraba en la cabeza que lo que anunció Sánchez hace 2 días fuera sencillamente una trola. Y por eso han insistido a ver si es que no lo habían entendido bien. O sea, por entender un poco la empresa, entiendo que es aunar todas las políticas que ya estaban encima de la mesa para facilitar la gestión, ¿no? Porque cuando escuchamos lo de la empresa pública de vivienda, imaginamos como que el gobierno se ponía al frente de una constructora para acelerar todo el proceso de construcción, alquiler, gestión. Entiendo que es más una cuestión administrativa para aunar todas las políticas que ya están encima de la mesa. Es dotarnos de un instrumento con más fortaleza. No hay ninguna administración que pueda construir la necesidad de demanda que en estos momentos tiene este país. Estamos hablando de la necesidad de construir en el menor tiempo posible, que es el objetivo que tenemos por delante, 1,5 millones de viviendas asequibles para concurrir, para estar en los estándares europeos de un parque público de vivienda asequible. Y tenemos que converger todas las administraciones y operadores públicos y privados para conseguir ese objetivo. La periodista Silvia Inchaurrondo en ese momento de la entrevista estaba ya que se subía por las paredes porque no estaba siendo capaz de arrancar, aunque fuera una sola respuesta concreta de la ministra que sostuviera el anuncio que el domingo hizo Pedro Sánchez. Ministra, le voy a pedir concisión porque hay muchísima gente muy preocupada a la que le concierne este problema y que tiene muchas dudas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden acceder a esas viviendas? ¿Dónde hay que solicitarlas? ¿Y cuándo se entregarían las primeras llaves? Yo comprendo esa inquietud y desde luego por eso llevamos un año trabajando y es ahora que se están ultimando esos trabajos cuando hemos dado a conocer esta iniciativa del Gobierno. Ustedes mismos en distintas ocasiones me han interpelado, me han preguntado qué más está haciendo el Ministerio de Vivienda y estamos siendo muy prudentes. Estamos a unas semanas de concretar ese instrumento, de poder darles toda esa información. Construir una vivienda, se pueden imaginar ustedes y quienes nos escuchan, que no se hace de un año para otro. No era verdad que se fuera a crear una gran empresa pública de vivienda, no era verdad que el gobierno fuera a construir casas, no saben quiénes son los que van a poder acceder a esas viviendas, no saben dónde hay que solicitarlas, no saben cuándo se entregarán las casas, y eso que dicen que llevan trabajando 1 año en ello. Y eso que llevan gobernando desde 2018. No se hace de un día para otro. Ya, pero es que ustedes llevan desde 2018 y estamos terminando 2024. La ministra Isabel Rodríguez, agotada, ha terminado la entrevista así. Son muchos los palillos que hay que tocar, no existen varitas mágicas, pero lo que sí pueden tener la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas españoles es que el Gobierno tiene esta cuestión como absoluta prioridad y que no vamos a cesar, no vamos a parar hasta conseguir dar la respuesta que se precisa. Muchas gracias y espero darles a ustedes y sobre todo a todos los españoles muy pronto los detalles de esta empresa ya formalizados en las normas jurídicas y los procedimientos administrativos correspondientes que se están ultimando y todas las iniciativas que vamos a llevar a cabo en los próximos meses y años que nos quedan por delante. Muchísimas gracias por atendernos. Y eso que la entrevista se la hacía Silvia Inchaurrondo en Televisión Española. El papelón que le dejó Sánchez a su ministra de Vivienda después de hacer el anuncio es el mismo que le dejó a otras ministras y ministros en el pasado cuando Sánchez promete algo que luego los que lo tienen que llevar a cabo no tienen ni idea de cómo lo van a cumplir. Porque el resumen sonoro de lo que ha hecho el presidente del gobierno y de lo que es la realidad es este.
El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda. Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, SEPES, se va a completar con otras acciones. Hay que transformarla, aunarla, seguramente lo compartamos en el Gobierno y en el Consejo de Ministros por su trascendencia, pero no necesita de un acuerdo de Consejo de Ministros a priori. Capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Y esta empresa entiendo que también construirá, pondrá grúas o no lo va a hacer en este caso. Promoveremos vivienda, fíjese, hay una gran... Pero promover vivienda es construirla, ¿cómo va eso? Lo haremos en colaboración con las empresas de la construcción en nuestro país. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.